Buenos días a todos y bienvenidos, bienvenidas a este último taller de este ciclo de sesiones de taller de bienestar del ICAM. Y en esta ocasión vamos a hablar en primer lugar, de hábitos para ser un abogado altamente efectivo, de esos hábitos de bienestar que ya os venimos recomendando que incorporéis a vuestra vida. Y ahora pues vamos a ver en esta presentación algunos hábitos que seguramente no os hayan contado o que nunca os habéis planteado practicar y que van a ser hábitos que os van a ayudar un montón a ser más efectivos y más productivos. Y lo de primero de todo, quería daros las gracias por estar aquí. Porque, bueno, pues muchas veces yo ya también lo sé como abogada, ¿no? Que vivimos en una vorágine de cosas que hacer y muchas veces pues resulta complicado, ¿no? Salir de esa rutina y dedicarnos un tiempo para nosotros. Entonces, el hecho de que estéis aquí o de que estéis viendo esta charla en directo o en diferido, pues dice mucho de vosotros y os doy la enhorabuena por ello, porque hacer este tipo de cosas y dedicarnos un poquito de tiempo para nosotros, al final va a ser fundamental. Y quiero lo primero de todo presentarme. Mi nombre es Cristina Durán, soy abogada, abogada especialista en Derecho Procesal Civil y también soy mentora de bienestar, de desarrollo personal y de productividad. Tengo una academia que se llama Sistema Mindpower, en la que pues, acerco a empresarios, a profesionales y emprendedores estos hábitos de bienestar para que los puedan incorporar a su día a día. Y también soy autora de un libro que se llama La abogada que meditó y se hizo rica. Y quizás pues el nombre del libro, ¿no?, pueda llamar un poco la atención, pero para mí pues al final resume un poco pues mi vida y mi trayectoria, ¿no? Yo, bueno, como os he comentado, soy abogada y para mí pues lo que es la meditación, el estar conectada conmigo misma, el pues dedicarme tiempo a mí y a mi bienestar ha sido fundamental, fijaros, para lograr una mayor riqueza, pero no una riqueza solo en términos económicos, sino también en un sentido más amplio, ¿no? Porque al final yo estoy convencida de que la felicidad no es solo lo económico, sino que depende de muchas cosas que muchas veces son intangibles y que es ahí donde está nuestra verdadera felicidad, como puede ser, pues, por ejemplo, estar en paz, disfrutar de nuestros seres queridos, ¿no?, ayudar a los demás, estar a gustos con nosotros mismos. Entonces, de ahí, bueno, pues el nombre de este libro y lo que os voy a transmitir a lo largo de este taller, la importancia de tener unos hábitos que nos permitan tener un mayor bienestar. Entonces, bueno, antes de empezar, quería proponeros una cosa, a ver si os apetece, que es, pues, para entrar en un estado de máxima efectividad y de máxima productividad, os voy a proponer entrar en estado de alfa. ¿Algunos sabéis lo que es entrar en estado alfa? ¿No? ¿Nunca habéis oído hablar de ello? Bueno, pues vamos a ver que nuestro cerebro puede actuar en distintas frecuencias cerebrales y normalmente, fijaros, en nuestro día a día estamos en estado de beta, es el segundo estado que veis aquí, de color verde, y ahí pues nuestras frecuencias cerebrales, como veis, pues son bastante rápidas. Ahí es el estado en el que estamos cuando estamos haciendo tareas, cuando estamos trabajando, y en este estado de alfa, pues muchas veces la parte que más predomina es nuestra parte mental. Y sabéis pues que en muchas ocasiones nuestra mente está constantemente pensando en el pasado, en el futuro, estrés, ansiedad, ¿no? Entonces, cuando estamos en este estado de beta, pues es donde se dan de vez en cuando esas situaciones tan incómodas de estrés, de ansiedad que nos preocupan. Después podemos estar también en nuestro día a día, y de hecho en muchas ocasiones lo estamos, aunque no seamos conscientes de ellos, en estado de alfa, que es el estado amarillo que veis. Y en este estado, como veis, las ondas cerebrales son más lentas, más pausadas. Y es, por ejemplo, pues en el estado en el que estamos, nada más despertarnos o justo antes de irnos a dormir. También es el estado en el que estamos en una situación en la que estamos muy relajados, pues por ejemplo en la playa, por ejemplo dando un paseo por la naturaleza o por ejemplo pues cuando hacemos respiraciones profundas y nos relajamos. Y fijaros que este estado de alfa es uno de los mejores estados en los que podemos estar para ser abogados efectivos y productivos. ¿Por qué? Pues porque en este estado de alfa lo que se ha descubierto es que se equilibra nuestra parte más creativa, nuestra parte más intelectual y nos permite pues entrar en un estado de foco, de máxima productividad, de también pues conectar con nuestra intuición, ¿no? Entonces, cuando tenemos que hacer tareas complejas, cuando queremos pues tener creatividad, intuición, lo mejor es que entremos en este estado de alfa, que ahora os voy a enseñar cómo hacerlo de forma sencilla con un ejercicio muy práctico. También podemos estar en el estado de zeta, que es el estado que vemos ahí en naranja más clarito, que como veis las ondas cerebrales son todavía más lentas, más pausadas. Y este es el estado, por ejemplo, en el que estamos cuando tenemos un sueño ligero. Finalmente, podemos estar en el estado delta,
que es el último de los estados, que es el estado de sueño profundo en el que no somos conscientes. Aparte, veréis que el primero de todos es el estado gamma, que es el estado en el que las frecuencias cerebrales son más rápidas. Es un estado pues, que se ha descubierto de forma bastante reciente. No es un estado en el que solamos estar en nuestro día a día y está pues, asociado, por ejemplo, a procesos de alto procesamiento emocional, de alto procesamiento cognitivo. Pero que para que tengáis una idea, normalmente nosotros en nuestro día a día de forma consciente vamos a estar en estado beta y en estado alfa. Entonces, la primera de las claves para ser abogados más efectivos, más productivos y con mayor bienestar es que nos entrenemos a entrar en este estado de relajación, en este estado alfa, en aquellos momentos en los que más lo necesitemos. Puede ser, pues, por ejemplo, antes de ir a un juicio si estamos nerviosos o antes de dar una charla cuando tenemos que hacer un trabajo importante, algo que nos exija mucha concentración, pues entrar en este estado de alfa nos va a ayudar muchísimo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente a través de la respiración. Ya hemos visto en estos talleres lo importante que es respirar, porque respirar nos va a relajar muchísimo. Y os voy a enseñar una técnica muy sencilla en la que en prácticamente 1 o 2 minutos vais a poder entrar en este estado de alfa. Así que, ¿os apetece que hagamos este ejercicio? Y así pues ya empezamos el taller de forma productiva, con máximo foco, en estado de superaprendizaje y de relajación. Así que, bueno, os invito a que os sentéis cómodamente con las piernas juntas y que pongáis la espalda recta, ¿vale? Poner si podéis las manos encima de los muslos en una postura cómoda y quiero que cerréis los ojos lentamente. Quiero que cerréis los ojos y hagáis una respiración muy profunda y en cada respiración quiero que inhaléis bienestar, inhaléis esa sensación de presencia, de paz y que soltéis todo lo que no necesitéis. Así que vamos a inhalar una respiración profunda, diafragmática. Vamos a inhalar paz, presencia, relax. Vamos a soltar todo aquello que no necesitamos. Vamos a soltar todas las tensiones, las preocupaciones. Nuevamente vamos a hacer una respiración profunda. Vamos a inhalar paz, presencia. Vamos a soltar todo lo que no necesitemos. Y nuevamente vamos a hacer otra respiración profunda, conectándonos con nosotros, con nuestra paz, con nuestro bienestar. Vamos a exhalar toda tensión que no necesitemos, todas nuestras preocupaciones. Y ahora quiero que brevemente hagas un ligero escaneo de tu cuerpo. Y quiero que focalices toda la atención en tus pies. Quiero que relajes tus pies. Quiero que relajes tu empeine. Quiero que relajes tus gemelos, tus rodillas, tus muslos, tu abdomen. Relaja tus brazos. Relaja tu corazón. Y relaja y suelta tu espalda. Y conéctate con este estado de presencia de aquí y de ahora. Relaja tu cuello. Relaja tu cara, tu mandíbula, suelta tu mandíbula, relaja tus ojos, tu frente, tu cuero cabelludo y sigue con los ojos cerrados, relajado. Y ahora te voy a enseñar un ciclo de respiraciones que nos va a permitir entrar en este estado de relajación, en este estado de alfa. Entonces, os voy a ir guiando y lo que vamos a hacer va a ser inspirar en 5 tiempos de forma profunda con nuestra diafragma, inhalando todo el aire que podamos. Retenemos la respiración en 3 tiempos y vamos a soltar también la respiración en 3 tiempos. Y aquí, mientras soltamos, vamos a repetirnos mentalmente alfa, alfa, alfa. Así que vamos a por ello. Inhalamos en 5. Retenemos en 3. Expiramos en 3. Nos repetimos alfa, alfa, alfa. Nuevamente, inhalamos en 5. Retenemos en 3. Expiramos en 3. Nos repetimos alfa, alfa, alfa. Y finalmente inhalamos en 5. Retenemos en 3. Expiramos en 3. Nos repetimos alfa, alfa, alfa. Poco a poco vamos moviendo nuestros pies, nuestras manos, nuestras piernas. Cuando cuente 3 abrimos los ojos. 1, 2 y 3.
y vamos a poner una intención para este taller, para llevarnos pues aquello que más necesitemos, porque muchas veces cuando ponemos una intención y ponemos foco, pues nos va a ser mucho más fácil detectar todas las oportunidades que veamos que nos van a ser útiles y nos van a hacer falta. Así que bueno, ¿os habéis sentido más relajados, más tranquilos? ¿Sí? ¿Con más foco? Pues ya sabéis que con el simple ejercicio de hacer estas respiraciones os va a ayudar en cualquier momento, pues ya os digo, a ser más productivos, a estar más relajados, a hacer las cosas con más serenidad. Así que yo os aconsejo que ante cualquier situación entréis en estado de alfa, que os va a ayudar muchísimo con vuestra respiración. Y antes de nada, quiero empezar, fijaros, haciéndoos una pregunta y quiero que vuestra respuesta sea intuitiva, que sea una respuesta rápida, ¿vale? Vais a tener 15 segundos para responder. Y quiero que penséis en quiénes son las 3 personas más importantes para vosotros en vuestra vida. ¿Sí? ¿Ya alguno quiere compartirlo? ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguno más quiere compartirlo? Fenomenal. Genial. Y tengo también una pregunta. ¿Alguno de vosotros os habéis puesto como una de las principales personas más importantes en vuestra vida? ¿Habéis pensado en ello? Sí, por ahí veo que por aquí una compañera lo ha pensado. Y fijaros que esto también es fundamental, ¿no? Porque muchas veces nos volcamos en los demás, nos volcamos en nuestras tareas, en las cosas que tenemos que hacer y muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos. Y fijaros, pues que esto es algo que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque muchas veces, solo si nosotros estamos bien, solo si nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, al final esa paz y esa alegría se la vamos a poder transmitir a los demás. Muchas veces para estar bien con los demás tenemos que estar bien con nosotros mismos y fijaros que yo ya esto hace muchos años pensaba, bueno, es que cuidarme a mí mismo y pensar en mí, bueno, eso es de egoístas, esto es perder el tiempo, ¿no? Y al final he descubierto que no, que todo lo contrario. Para ser mejor en tu trabajo, para ser mejor con tu familia, en tus relaciones personales, con la sociedad, primero tienes que estar bien tú. Al final tu mundo interior va a ser el que va a crear tu mundo exterior. Entonces tenemos que empezar a darnos cariño, a darnos amor a nosotros, lo primero, y a pensar en vosotros, en nosotros mismos. Porque, bueno, fijaros que yo, como os comentaba, soy abogada y durante muchos años he vivido pues, situaciones de muchísimo estrés y mucha ansiedad, ¿no? Supongo que vosotros como abogados también en ocasiones habéis estado estresados, yendo a 100 por hora, ¿no? En esa rutina, en esa vorágine, ¿no? Y fijaros que yo era visto con perspectiva, ¿no? Pues me di cuenta de que no era capaz de gestionar estas situaciones, ¿no? Muchas veces estaba siempre viviendo en el futuro, en el hacer, menos en el presente y en el ser, hasta el punto, bueno, pues que en ocasiones mi cuerpo, pues me daba señales, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una época en la que tenía muchísimo estrés, que de repente me despertaba con ronchas por todo el cuerpo. Entonces fui varias veces al hospital, a urgencias, y me dijeron, bueno, me hicieron analíticas, ¿no? Si es que no tienes nada. Hasta que fui a un médico que sabía mucho también de estas cosas más emocionales y me dijo, mira, yo te puedo dar una crema, pero esto es emocional, cuídate, cuida tus emociones. Me pasó, pues también no le hice caso, pues seguí en mi rutina, en mi estrés, y fijaros un día, un lunes por la mañana me desperté para ir a trabajar y no podía andar. Digo, ostras, ¿qué pasa? Me dolía muchísimo, muchísimo un pie. No había hecho nada, nada de riesgo, no me había dado ningún golpe, simplemente no podía andar. A ver, me fui a urgencias y me dijeron que tenía una fractura en uno de los huesitos del pie y me escayoraron durante un mes y medio. O sea, sin hacer nada aparente. Pues al final yo ahí dije, vale, esto igual es mi cuerpo que me está diciendo que vuelva a parar. Y poco a poco pues noté que mi cuerpo pues me iba dando señales, ¿no? Lo que pasa es que a veces las obviaba, no las hacía caso y yo seguía pues en mi rutina, en mi vorágine. Y para mí un punto de inflexión en mi vida fue la pandemia, porque aunque la pandemia fue terrible, creo que también a muchos nos trajo muchos aprendizajes. Y a mí personalmente la pandemia lo que hizo es que me obligó a parar, me obligó a parar y a estar conmigo misma, ¿no? Entonces ya a partir de ahí, fijaros en esa situación de confinamiento en la que estábamos todos, ¿no? Como tan estresados, pues empecé a pensar que quizás
La felicidad no estaba ahí tan fuera, no estaba tanto fuera, sino como más dentro de nosotros. Y empecé a intuir que había algo más, ¿no? Que había un mundo interior que a lo mejor era importante explorar. Y fue cuestión de abrirme esta mentalidad hacia trabajar pues, más en mi bienestar y en mí. Y de repente, como por arte de magia, fijaros, me empezaron a llegar personas, circunstancias, aprendizajes, ¿no? Que me hicieron meterme a tope en este mundo del bienestar, de la productividad y del desarrollo personal. Y aquí, bueno, recuerdo, fijaros, lo que yo siempre digo que fue el mensaje de WhatsApp que cambió mi vida, que fue, pues a los 4 días de estar todos confinados, una amiga mía de la universidad, que además hacía años que no veía, me mandó un mensaje y me dijo, oye, Cris, voy a ofrecer a la gente de mi entorno clases de meditación gratuitas los domingos. Y yo, fijaros, yo antes nunca había meditado, yo pensaba que meditar era algo de locos, de yogis, de hippies, de gente muy espiritual, y nunca me lo había planteado. Pero mi amiga me dijo, mira, Cris, yo te tengo que contar algo que nunca te he contado. Yo hace unos años estuve 2 años enteros en cama en el hospital por una enfermedad muy grave y la meditación fue algo que me ayudó de verdad a salir adelante. Entonces yo ahora en esta situación tan terrible en la que estamos todos, quiero poner algo de mi parte y quiero pues enseñaros esta herramienta. Y dije, bueno, no tengo que perder un domingo por la mañana en mi casa confinada y a lo mejor tengo mucho que ganar. Y dije, vale, y empecé a meditar. Recuerdo que al principio, pues todos los domingos iba a clases de meditación. Durante 10, 15 minutos meditábamos, 20 minutos. Y después de meditar, pues notaba mucha más paz, mucha más claridad mental. Me sentía mucho mejor. Y además lo bonito no es solo esto, no solo es que yo estuviera mejor, sino que como yo estaba más tranquila y estaba más en paz, pues también podía transmitir esta paz y esta tranquilidad a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros que estaban también en una situación de constante estrés, ¿no? Dije, bueno, qué guay esto de la meditación, ¿no? Cómo mola. Y empecé a incorporarlo como hábito a mi vida. Al principio, pues lo típico, ¿no? Que pensamos, es que no tengo tiempo para nada, ¿cómo voy a meditar? Pues no, ahí yo fui firme y dije, venga, aunque sea 5 minutos por las mañanas nada más despertarme. Y empecé pues así con 2, 3, 4, 5 minutos meditando, lo fui incorporando como hábito a mi vida y vi que eso, bueno, al final me trajo muchísimos beneficios a nivel de bienestar y también a nivel de productividad, porque me permitía estar mucho más centrada, mucho más concentrada y sobre todo a nivel de creatividad. O sea, fijaros que yo, por ejemplo, mi libro, el libro La abogada que me editó y se hizo rica, pues lo escribí, o sea, se me ocurrió el título y la estructura después de una meditación. Entonces, que muchas veces cuando meditamos es cuando entramos en esos estados alfa, incluso zeta, que son mucho más creativos y nos va a servir para un montón de cosas. Otro hito fundamental en todo este proceso fue entrar en contacto con el mundo del desarrollo personal, la psicología positiva, la productividad. Y yo, pues antes casi no había oído hablar de estos temas. Yo pensaba que la psicología positiva, el desarrollo personal, eso, la autoayuda, que eso era para gente que estaba muy mal, que yo que estaba tan bien, no necesitaba nada de esto, que era una pérdida de tiempo. Pero fijaros también lo que son las cosas y lo que es el mundo, que por redes sociales, que además yo nunca había seguido a gente en este ámbito, pues empecé de repente a ver a gente que hablaba de estos temas de desarrollo personal, algunos médicos, otras personas expertas en estos temas. Y dije, bueno, voy a escucharles a ver qué me cuentan. Y empecé a ver que era un mundo apasionante y decidí pues empezar a explorar un poco más. Hice varios cursos online, también todo esto en pleno confinamiento, empecé a leer libros sobre estos temas. Y recuerdo, por ejemplo, que unos libros que me cambiaron la vida, que no sé a lo mejor si algunos los conocéis, fue El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, Las 7 leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra, Las 36 leyes espirituales de la vida, de Diana Cooper, Poder sin límites, de Tony Robbins, o Poder de la hora, de Eckhart Tolle, por decir alguno entre muchos otros, ¿no? Y lo que vi es que al final el desarrollo personal lo que te da son unas herramientas súper importantes para conocerte mejor. Y una vez que nos conocemos mejor, pues al final es que somos mucho más capaces de gestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras creencias y tenemos sobre todo, somos capaces también de tener otra actitud ante la vida. Y dije, bueno, qué genial es esto, ¿no? Entonces, bueno, seguí investigando sobre el tema. Mi siguiente paso ya fue contratar y empezar a hacer cursos más especializados con mentores formados aquí, porque al final un mentor pues también te lleva de la mano, te ahorra mucho tiempo, ¿no? Entonces me formé muchísimo con muchos mentores en el ámbito del desarrollo personal, de la energía. Y una de las cosas que aprendí, fijaros, fue la importancia que tiene nuestro subconsciente en nuestra vida. Muchas veces no nos damos cuenta, pero hay estudios que han demostrado que al día tenemos más de 60.000 pensamientos.
Esto también hemos hablado en otros talleres. Y la mayoría de estos pensamientos, fijaros, son repetitivos, negativos, del pasado y del futuro, y muchas veces vienen a nuestra cabeza sin pedirnos permiso. O sea, muchas veces pasan pensamientos por nosotros que nosotros mismos no elegimos y, sin embargo, nos enredamos en ellos y ahí es cuando vienen los problemas de estrés, de ansiedad, de falta de foco, ¿no? Y fijaros también que gran parte de esta programación subconsciente que tenemos son nuestras creencias. Y aunque no nos demos cuenta, tenemos ahí unas creencias que son como esos moldes mentales que tenemos que muchas veces pues adquirimos desde nuestra infancia, ¿no? Por lo que nos cuentan los demás, lo que aprendemos, lo que vemos, ¿no? Y algunas de estas creencias son muy buenas, pero hay otras que no son tan buenas y que nos limitan. Entonces, el desarrollo personal también lo que te permite es investigar en ti, más a nivel subconsciente, en tus creencias, porque fijaros, las creencias al final lo que van a hacer es que nos van a dar esos moldes mentales para que tengamos determinados pensamientos. Los pensamientos generan unas emociones, que a su vez las emociones nos llevan a la acción, y estas acciones son lo que nos van a dar unos resultados. Entonces, muchas veces nuestros resultados dependen de nuestras creencias. Os pongo un ejemplo. Yo antes jamás había pensado que iba a escribir un libro. Pensaba que eso, tenía yo la falsa creencia de que eso era una cosa reservada para grandes escritores, poetas. Digo, ¿qué voy a tener yo que aportar al mundo? ¿No? Falsa creencia. Eso es el síndrome del impostor que muchos tenemos, ¿no? Y fue ser consciente de eso y decir, oye, ¿por qué no? Y si cambio la creencia de no puedo por la creencia de sí puedo, a ver qué pasa. Y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Y he ido cambiando creencias en muchísimos ámbitos de mi vida y al final ves eso que es algo súper potente, ¿no? Entonces esto fue otra de las claves fundamentales, el tema de investigar en el subconsciente las creencias y luego también el tema de la energía. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque tenemos un cuerpo, no solo un cuerpo físico, sino que tenemos un cuerpo energético, ¿no? De esto ya pues, se habla mucho en Oriente, por ejemplo, si alguna vez habéis hecho yoga, se habla mucho de esto, ¿no? Y tener una energía elevada pues va a ser fundamental, porque al final la energía está muy conectada también con nuestras emociones, nuestros pensamientos, y si ya desde por la mañana tenemos una energía alta, sabemos gestionarla, eso va a hacer que nuestro día a día fluya mucho mejor, ¿no? Pues, por ejemplo, en temas de energía también investigué muchísimo porque es un tema que me encanta. Hice, pues, por ejemplo, cursos de Reiki, hice, por ejemplo, cursos de Qigong, que es una técnica que ahora os comentaré, que es una pasada. He hecho también, pues, cursos de terapia del sonido, de baños de gong, de cuencos tibetanos, ¿no? Entre otras cosas. Y al final ves que hay un montón de herramientas que muchas veces desconocemos porque nadie nos ha contado y que nos ayuda mucho, pues, también a nivel energético, a nivel emocional y a nivel mental. Y ya el último de los hitos que os quiero compartir en este proceso fue aprenderme a leer un libro en menos de una hora. Pues mira, justamente el año pasado, por estas fechas, estaba yo haciendo el curso y al final lo que me permitió adquirir en mi vida técnicas de lectura rápida fue la capacidad de aprender sobre muchas cosas a gran velocidad. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, a veces, pues ya a mí me pasaba que estaba ya harta de leer, ¿no? Tantos códigos, tantas sentencias, digo, ya lo último que voy a hacer va a ser leerme un libro, es lo menos que me apetece. Pero es que formarnos, tanto en nuestra profesión como en otras áreas de la vida, es fundamental porque te abre mucho la mente. De hecho, si os fijáis en los libros, es que está todo, ¿no? Y cuando queráis solucionar algún problema, incluso algo personal vuestro, por ejemplo, dices, bueno, pues quiero tener una alimentación más saludable, pues te animo a que te leas 10 libros sobre alimentación y te vas a convertir en un experto, porque los libros, esto está la mejor sabiduría que nos comparte todo el mundo, ¿no? Entonces, aprender sobre lectura rápida también me permitió leer pues, a gran velocidad hasta el punto de leerme un libro al día. O sea, yo ya pues, en este último año a lo mejor me habré leído 350 libros o más. Y eso también ha sido una clave. Pero de todos estos hitos que os cuento, para mí la clave fundamental, fijaros, ha sido los hábitos. O sea, los hábitos al final son como esas raíces que tenemos, que nos hacen fuerte, que nos permiten sostenernos en nuestro día a día. Si tenemos unos hábitos de bienestar, pues en nuestro día a día también vamos a poder sostener ese bienestar, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Y eso es lo que os voy a transmitir ahora, algunos de estos hábitos. Y fijaros que yo al principio, cuando mis mentores o los libros que leía me decían, bueno, tienes que tener unos hábitos que te permitan tener un mayor bienestar, que te permitan cuidarte a nivel mental, energético, tal. Yo digo, bueno, ¿cómo voy a hacer esto si no me da la vida? Si tengo muchísimo trabajo, si no tengo tiempo para nada, ¿cómo voy a empezar a incorporar estos hábitos a mi vida? Y fijaros que me di cuenta de una cosa, bueno, de dos cosas. La primera de ellas y la más importante es que muchas veces no es cuestión de tiempo, sino de prioridades. También es muchas veces lo que priorizamos en nuestra vida, tener nuestras prioridades claras y ponernos a nosotros en primer lugar. Y la segunda cosa que me di cuenta es que para tener hábitos de bienestar en tu día a día
no hace falta dedicarle mucho tiempo. O sea, al final un hábito es algo que ya haces de forma prácticamente automática, que no te cuesta esfuerzo, como puede ser, por ejemplo, lavarte los dientes o tomarte un café por la mañana, ¿no? Eso es un hábito y no nos cuesta. Y al final la magia de los hábitos es adquirirlos a través de la repetición constante. Entonces, para tener hábitos de bienestar no importa tanto cuánto tiempo le dediques, sino tener constancia en tu día a día. Y es mejor realizar un hábito que te haga sentirte bien durante 1, 2 o 3 minutos al día que no realizarlo. De hecho, fijaros que Aristóteles decía que somos lo que hacemos repetidamente y que la excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Y al final ya os digo que estos hábitos van a ser muchas veces las raíces que nos van a sostener en nuestro día a día. Y también quería compartir con vosotros una ley, pues que yo llamo una de estas leyes universales de la vida, ¿no? Que es la ley de la proyección. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la ley de la proyección o de la correspondencia? Bueno, pues esto es una ley que siempre se cumple, que es así, y que viene además de muy antiguo, ya desde los egipcios, ¿no? Que hablaban de esta ley, que es que tu mundo interior crea tu mundo exterior. Entonces, si nosotros estamos bien por dentro, si tenemos hábitos de bienestar, si sabemos gestionar nuestras emociones, nuestros pensamientos, pues no importa si de repente tenemos mucho trabajo en un día o tenemos que afrontar una situación complicada, porque vamos a tener las herramientas para hacerlo, y estas herramientas se adquieren con la constancia, se adquieren con los hábitos. Entonces, aquí la base de todo está en el método Kaizen, la filosofía Kaizen, que no sé si os suena, que es una filosofía que viene de Japón. ¿Habéis sabido hablar de ella? ¿No? Bueno, pues Kaizen significa cambio bueno o mejora constante, ¿no? Fijaros que Japón, sabéis que es uno de los países más productivos del mundo y también concretamente en la isla de Okinawa se dice que es una de las islas más longevas del mundo, donde la gente tiene mejor salud y es porque aplican esta filosofía de mejora constante, de hacer un poquito cada día, de cada día pues trabajar un poquito en ti, en este caso pues en nuestro bienestar y dando un pequeño paso cada día a lo largo de toda nuestra vida, pues al final vamos a llegar muy lejos. Así que yo lo primero que os animo es a que os quitéis la idea de vuestra cabeza de que no podéis dedicaros tiempo a vosotros, porque muchas veces no es cuestión de tiempo, sino de prioridades y que basta con un poquito al día, con 5 minutos mejor que ninguno. Entonces ya, como iréis viendo que estos hábitos os van a servir un montón y que os van a ayudar un montón, seguro que vais a querer ir incorporando la frecuencia, ¿no? Y el tiempo. Pero es que además eso no solo os va a hacer sentir bien por dentro, sino que os va a permitir ser mucho más efectivos en vuestro trabajo y mucho más productivos. Así que bueno, hasta ahora pues me gustaría que me comentarais qué os lleváis de esta charla y sobre todo también que me compartáis si realicéis algún hábito saludable con frecuencia en vuestra vida. ¿Alguien quiere? ¿Sí? ¿Meditas? Fenomenal. ¿Alguno más quiere compartir algún hábito que realice? ¿Sí? Yo lo que hago es relajaciones, me tomo por la noche antes de dormir, pues hago mis relajaciones una y otra vez, una y otra vez. Y al día siguiente no sabes lo que cambia. Una cosa es espectacular, espectacular. Entonces hago relajaciones. Qué genial. Bueno, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Mira, por ahí atrás creo que también una compañera quería hablar. Yo he incorporado el hábito de la gratitud, que me carga de muchísima positividad. Me levanto y doy gracias a Dios por lo que tengo. Cuando como, doy gracias por la comida. Cuando tengo un ratito de compañía con un amigo, doy gracias por el amigo. Y te cambia el chip totalmente. Vas cargado de energía a todas partes. Dar gracias a Dios por todo lo que tenemos. Genial, muchísimas gracias. ¿Y alguno más que queráis compartir? No sé si por el chat alguien está diciendo algo. Nadar, respirar, baños de bosque y ser agradecido. Ah, fenomenal. Mira, te dicen también correr, o sea, el deporte, también muy habla otra importante. de leer. De leer, bueno, pues todos estos hábitos ya os digo que son fundamentales y yo aquí os voy a transmitir algunos hábitos que probablemente nunca os hayan contado o que si os han contado a lo mejor nunca os habéis planteado practicar. Aquí justamente ha salido uno de ellos que es la gratitud, que ahora os voy a hablar un poquito más sobre él y que os animo a que los probéis, a que lo probéis 1 minuto al día, 2 minutos al día, pero que veáis que son muy potentes, ¿no?
Porque dicen que para incorporar un hábito a tu vida, pues bueno, hay muchas teorías, ¿no? Algunas personas hablan de 21 días, otras personas hablan de 30 días, otras de 40 días. Yo, por mi experiencia, por la experiencia que tengo también con mis clientes, por las cosas que he visto, pues yo creo que 40 días, 6 semanas es un plazo suficiente para empezar a incorporar un hábito, ¿no? Así que yo os animo, fijaros, a que los probéis. Y aquí van algunos de los hábitos que os aconsejo que probéis, sobre todo que son hábitos que no os van a llevar mucho tiempo y que en vuestro día a día os van a dar mucho bienestar, os van a ayudar a ser más productivos. ¿Y cuándo realizar estos hábitos? Pues bueno, a mí me gusta siempre por la mañana por 2 razones. La primera, porque por las mañanas es normalmente cuando estamos más tranquilos, ¿no? Cuando la gente nos molesta menos, cuando sabemos que vamos a tener tiempo sí o sí, ¿no? Entonces a mí me gusta pues levantarme a lo mejor 5, 10, 15 minutos antes para realizar estos hábitos. Y la segunda razón por la que yo recomiendo hacerlos por la mañana es porque, no sé si os ha pasado alguna vez, que os habéis despertado con buen pie, con una buena noticia y que el día ha ido genial. Y que, sin embargo, os habéis despertado con mal pie, con una mala noticia, se os ha caído el café, lo que sea, y ya vuestro día pues va en bucle de mal en peor, ¿no? Entonces, estos hábitos también lo que os va a permitir es que empecéis el día con buen pie y así pues vais a tener más probabilidades de que el día pues vaya a ir fenomenal, ¿no? Y el primero de los hábitos que os aconsejo que incorporéis a vuestra vida, fijaros, son las 3 rocas. Y básicamente consiste en que nada más despertaros, os establezcáis, o si queréis la noche de antes, os establezcáis 3 objetivos importantes para vuestro día. Uno en el ámbito personal, otro en el ámbito profesional y otro en el ámbito social. ¿Y por qué es esto importante? Porque muchas veces, si nos despertamos sin objetivos definidos, vamos a perder el foco y a veces pues entramos en esa vorágine de cosas urgentes, de llamadas, de cosas que a lo mejor para nosotros no son prioritarias, pero nos dejamos a veces en ocasiones pues arrastrar por esa urgencia y descuidamos otras cosas que realmente son importantes para nosotros, ¿no? Entonces, si ya desde por la mañana os fijáis vuestros 3 objetivos principales del día, que son, no tienen por qué ser grandes cosas, o sea, pueden ser pequeñas cositas que os vayan a hacer avanzar, pues, por ejemplo, en vuestra carrera profesional o en el ámbito personal, pues algo que os vaya a hacer sentir bien. Por ejemplo, bueno, pues si quiero volverme a casa dando un paseo para moverme, pues eso ya es un objetivo que os va a ayudar. O en el ámbito social, pues al final somos seres sociales, ¿no? Y muchas veces también, pues comprometernos con nuestro entorno, ayudar a los demás, hacer cosas buenas por los demás, pues también nos va a dar muchísima satisfacción. Entonces yo os digo que vuestras 3 rocas del día, os va a dar muchísimo foco y os va a permitir ser muy productivos. El segundo de los hábitos que una compañera acaba de comentar es la gratitud. O sea, la gratitud para mí es uno de los hábitos más potentes que existen porque fijaros que hay una frase muy conocida que dice que no es ser feliz lo que te hace ser agradecido, sino a la inversa, es ser agradecido lo que te hace ser feliz. Y si os fijáis, vivimos en la mejor época del mundo en la que podemos vivir, somos personas absolutamente privilegiadas, tenemos muchísimas cosas muy buenas en nuestra vida. ¿Qué pasa? Porque yo esto también lo he vivido. Pues que muchas veces vivimos tan estresados, vivimos pues eso, con tanto estrés, con tanta ansiedad, que se nos olvida y tendemos a poner el foco en lo negativo. Entonces, ¿qué hace la gratitud? Pues entrena básicamente a tu cerebro a poner el foco en las cosas positivas. Y esto es precioso. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final cuando tu cerebro lo vas entrenando a ver lo bueno en todo lo que te sucede, cada vez vas detectando más cosas buenas y vas desarrollando una mentalidad más positiva. Y luego, por otro lado, también, pues porque, como sabéis, al final hay energía por todas partes y si tú estás en una energía de gratitud, de amor, de alegría, de valorar lo que tienes, también vas a atraer más de lo mismo, porque al final lo que vibra en la misma frecuencia se atrae, es también una ley universal de la vida, ¿no? Entonces, la gratitud te va a entrenar un montón a tu cerebro a poner el foco en lo positivo. Y fijaros, voy aún más lejos. Si alguna vez tenéis alguna situación complicada, os pongo por ejemplo el trabajo o un cliente de repente que os haga alguna faena, oye, ¿por qué no cambias a lo mejor el odio, el rencor por la gratitud? Porque igual tú también tienes algo que agradecer a esa situación. Y de hecho es que cada situación siempre nos va a traer aprendizajes y siempre vamos a poder ver el lado bueno de las cosas. Entonces, agradecer, ser agradecidos y despertarnos por las mañanas, dando las gracias o al acostarnos, agradecer lo bueno que hemos tenido en el día, nos va a entrenar un montón a ser más positivos y al final ya os digo que es que la gratitud es lo que nos hace ser felices y no a la inversa. Entonces, yo os animo a que ya desde hoy o desde mañana os entrenéis a dar las gracias todos los días
todo lo bueno que tenéis, al menos 10 cosas, y al ser posible 10 cosas en distintos ámbitos de vuestra vida. Cada día, si queréis, 10 cosas distintas. Y ya veréis cómo poco a poco vais a entrenaros a ver lo bueno que hay en cada situación. Tercer hábito fundamental, la meditación. De eso, bueno, ya nos va a hablar ahora Cristina en la siguiente hora que vamos a tener juntos, pero yo os digo que simplemente desde mi perspectiva, desde mi punto de vista como abogada, la meditación me ha servido muchísimo. Lo primero, para gestionar situaciones de estrés y de ansiedad, para tener un mayor bienestar y sobre todo también para ser más productivo, porque yo os digo que nuestra mente muchas veces se va al pasado, se va al futuro, nos cuesta muchas veces estar y poner foco en el presente. La meditación al final lo que entrena es a nuestro cerebro, que es como un músculo, a volver al momento presente cada vez que nos desviamos. Y entonces, a nivel, ya os digo que ya solo por vuestro trabajo, es que es una herramienta fantástica, ya a nivel de bienestar, de creatividad, de conexión con uno mismo, ni os cuento todavía más, ¿no? Entonces la meditación es fundamental. De hecho, fijaros, hay un libro de Tim Ferriss, no sé si conocéis a este autor estadounidense, que se llama Arma de Titanes. Y Tim Ferriss lo que cuenta en este libro es que realizó entrevistas a más de 200 personas muy célebres, a políticos, a empresarios, a inversionistas, a artistas, y lo que concluyó, fijaros, fue que más del 80% de estas personas incorporaban a su día como hábito alguna técnica de meditación o de atención plena. Entonces, fijaros hasta qué punto la meditación es importante. De hecho, muchas personas famosas, como por ejemplo Oprah Winfrey, como por ejemplo Steve Jobs, como por ejemplo Bill Gates, han dicho públicamente los beneficios que para ellos han tenido la meditación. Entonces, no os penséis que la meditación es algo raro, de gente yogi, de gente hippie o de gente muy espiritual, para nada. O sea, la meditación es una técnica que utilizan personas de gran éxito en el mundo y que tienen unos resultados, o sea, todos son beneficios. Al final, no perdéis nada por probarlo. Yo os aconsejo que lo probéis durante 40 días, por ejemplo, está muy bien y ya veréis cómo os va a encantar. Otra técnica que os recomiendo que utilicéis es la visualización. Y no sé si habéis oído hablar alguna vez de la visualización. ¿Sí? ¿Sí? Sobre la meditación, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué tipo de meditación nos recomienda? Pues a ver, yo os puedo contar las meditaciones que yo hago. Básicamente, yo la meditación que hago es más meditación para entrenar la concentración, ¿no? Porque al final eso es lo que me permite mucho gestionar mis pensamientos, ser más productiva, ¿no? Y a mí lo que me gusta mucho hacer es, por una parte, ponerme en un sitio cómodo, sentada o incluso tumbada y prestar atención a la respiración. A veces me pongo una musiquita de fondo, me pongo el cronómetro durante 3 o 4 minutos y simplemente presto atención a la respiración. Y entonces, ¿aquí cuál es la clave? Que cuando veas que te viene algún pensamiento, porque constantemente nuestra mente está produciendo pensamientos, y eso no es malo, eso es bueno porque significa que tenemos una mente que funciona. Lo malo sería no tener pensamientos automáticos, ¿no? Pero la clave está en que cuando vayas detectando que te vienen pensamientos, que veréis que es que van a venir pensamientos de 1000 tipos, que eso está genial, pero es detectarlos, decir, uy, ya te he cazado, y no enredarte en ellos, dejar que se vayan, visualizarlo como si fueran nubes, ir dejando que se vayan. Eso al final te da muchísima claridad mental porque en tu día a día, en cualquier cosa que hagas, te va a permitir estar mucho más concentrado, detectar distracciones, detectar pensamientos rumiantes, negativos. Fijaros que se dice que más del 95% de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder, ¿no? Entonces, si estamos como en ese estado de meditación, de rumiación y, no, vale, esto es mi mente que está ahí generando pensamientos, pues le dices, vale, gracias, pero vete y vuelves al presente. Entonces, yo hago eso, también hago meditaciones guiadas, que luego Chris nos va a hacer una meditación maravillosa, que también son muy útiles, y básicamente son las 2 técnicas que yo utilizo. Luego hay muchas más. O sea, luego si miras en internet hay 1000 tipos de meditaciones, pero así, como cosas prácticas, esas 2, por ejemplo, son muy útiles. ¿Y en qué hora del día lo hace las meditaciones? Pues mira, yo normalmente, yo soy partidaria de hacerlo por la mañana, porque por la mañana si nos despertamos un poquito antes, nos vamos a dormir antes y luego nos despertamos un poquito antes, sabemos que ahí nadie nos va a molestar, porque si lo dejamos para otro momento del día, igual por la noche se nos complica el día, no tenemos tiempo, estamos más cansados. A mí me gusta hacerlo a primera hora de la mañana. Pero bueno, al final el tema de estos hábitos es ponértelo fácil en un momento que a ti te venga bien. Incluso, fijaros, también se puede meditar, por ejemplo, caminando. O sea, no hace falta que nos sentemos en una silla, sino que simplemente, pues cuando salgáis a andar, o si os queréis ir andando al trabajo, por ejemplo, aprovechéis y me voy a desconectar del móvil, de la música durante 5 minutos y voy a estar pendiente del movimiento, de mi respiración y ya está. Cuando me venga un pensamiento a la cabeza, dejo que se vaya. Entonces, en realidad es que para meditar no hace falta estar sentado en una silla, que está genial,
pero también podemos meditar de forma más informal, haciendo incluso, fijaros, a mí me ha gustado mucho fregando los platos, igual está concentrado en, pues eso, en el tacto, en el jabón, en el agua, y eso al final es otra forma de meditar informal, pero que también lo podéis hacer, y así con muchísimas cosas de vuestro día a día. Así que yo recomiendo que en vuestro día a día busquéis momentitos para estar en este estado de, bueno, que se domina, ¿no?, el vocablo mindfulness, ¿no?, de plena conciencia, que no deja de ser una meditación y que os va a entrenar muchísimo a vuestro cerebro a estar en el momento presente. Muchas gracias. Nada. Y el siguiente hábito es la visualización que os comentaba. No sé si sabéis lo que es, habéis oído hablar de él, sobre todo en el ámbito del deporte, se utiliza mucho. Y ya os digo, la visualización es una técnica, por ejemplo, que prácticamente todos los atletas de alto rendimiento la utilizan y que nosotros como abogados también lo podemos aplicar muchísimo en nuestro día a día. Y la visualización básicamente consiste en imaginarte que ya has logrado un objetivo que deseas. Y no solo en imaginártelo, ¿no? Te lo tienes que imaginar como si fuese una película, visualizando los detalles, pero sobre todo aquí lo importante es sentir la emoción de que ya lo has logrado, ¿no? Porque al final cuando sentimos esa emoción, generamos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, una vibración, pues que al final nos va a hacer que sea más fácil conseguir ese objetivo. Y también, fijaros, aquí otro truco es que cuando visualicéis, os veis ahí, logrando vuestro objetivo, sentís la emoción, dar las gracias por adelantado por haberlo logrado. Y esto no es magia, o sea, esto podéis decir, pero qué tontería, que yo por imaginarme que he logrado algo lo voy a conseguir. Hombre, por supuesto hay que poner acción. Al final más vale 1 gramo de acción que 1 kilo de intención, ¿no? Y si no tomamos acción, pues no vamos a conseguir las cosas probablemente, ¿no? Pero la visualización lo que hace es que nos activa nuestro sistema de activación reticular ascendente, que no sé si habéis oído hablar de ello. Esto a nivel de neurociencia, pues se habla mucho, y es como un filtro que tenemos en el cerebro que va filtrando la información que percibimos. A nivel subconsciente al día, fijaros, nuestro cerebro percibe 11 millones de bits de información por segundo. Sin embargo, a nivel consciente percibimos solo 11 bits. O sea, subconscientemente estamos todo el rato procesando estímulos, pero nuestro cerebro a nivel consciente solo filtra alguno de ellos. Entonces, la visualización lo que nos va a hacer es activar ese filtro para detectar más fácil las oportunidades que nos lleven a nuestro objetivo. Fijaros, no sé si os ha pasado alguna vez que os habéis comprado a lo mejor, por poner un ejemplo, una camiseta amarilla, ¿no? Y de repente salís a la calle y veis camisetas amarillas por todos lados. O, por ejemplo, las mujeres embarazadas, ¿no? También les pasa mucho que están embarazadas y solo ven mujeres embarazadas. Bueno, eso no es porque de repente haya más camisetas amarillas o haya más mujeres embarazadas. Eso es porque hemos activado nuestro sistema de activación reticular y ya a nivel consciente estamos procesando esa información, entonces nos estamos dando cuenta de las cosas, ¿no? Y esto es lo que pasa como cuando visualizamos. ¿Y para qué se puede utilizar esta técnica? Pues, por ejemplo, a mí me sirve muchísimo antes de entrar en un juicio, si es un caso muy complejo y estoy un poco en tensión, visualizar que ya está, que el juicio ha ido muy bien y eso me da mucha paz, mucha tranquilidad. Por ejemplo, visualizar cuando en una situación de estrés, alguna cosa que tengas que hacer muy complicada, un vencimiento, tú visualizas que ya lo has logrado y ya disfrutas del camino y ya trabajas desde el relax, ¿no? Y al final esta técnica yo os digo que se puede utilizar para muchísimas cosas y yo recomiendo mucho que la apliquéis. Otra cosa que os recomiendo, los baños de naturaleza, que en japonés, bueno, ahora se habla también mucho de este término, no sé si lo habréis escuchado, el Shinrin-yoku, que es un poco lo que os comentaba, o sea, el contacto con la naturaleza. Al final la naturaleza nos da energía, si os fijáis, la naturaleza vive en el presente, los árboles viven en el presente, los animales también nos transmiten paz, tranquilidad, ¿no? Y tenemos mucho que aprender de la naturaleza. Entonces, cuando muchas veces vivimos en grandes ciudades, al final la contaminación, el alquitrán, ¿no? No nos permite a lo mejor absorber toda esa energía. Entonces, el mero hecho de estar en contacto con la naturaleza es un regalo. Y si ya, cuando vais paseando por la naturaleza, aprovecháis para hacer un poco de lo que hemos hablado de la meditación informal, ¿no? Del mindfulness, de durante 5 minutitos desconectar de todo, dar un paseo con atención plena a los colores, las formas de los árboles, por ejemplo, a mí me maravillan. Eso es muy bueno para la salud. Hay muchísimos estudios que dicen que eso es súper saludable, incluso para la vista también. Es muy útil, sobre todo que os va a dar mucha energía y mucha tranquilidad. Otra cosa que os recomiendo, el Qigong, que yo también cuando incorporé esta técnica a mi día a día, bueno, es fantástica, es como, no sé si sabes lo que es un arte, o sea, es un poco tipo Tai Chi, pues unos ejercicios muy suaves, muy lentos, que lo que hace es que nos permite pues mover un poco la energía de nuestro cuerpo, conectarnos también con la energía de la naturaleza y es súper, súper bonito. Y el último de los hábitos que os recomiendo y que ya os he hablado un poquito de él es la formación, la lectura rápida y luego también el tema de los audiolibros. Hay veces que decimos, bueno, es que no me puedo sentar a leerme un libro de algo que me interese, pues os recomiendo, por ejemplo, los audiolibros. Hay un montón de plataformas donde se pueden escuchar audiolibros.
Por ejemplo, Audible, Storytel, incluso en YouTube también hay muchos audiolibros y muchas veces, pues a lo mejor mientras estamos en el metro, estamos andando tal, pues podemos aprovechar y decir, ¿sobre qué quiero aprender hoy? Pues venga, me interesa, por ejemplo, cómo comunicar mejor, pues por poneros un ejemplo, sobre hábitos saludables, sobre meditación, pues te pones un podcast, un audiolibro, un curso y eso al final pues también te permite ir formándote en temas que te vayan a interesar. Si es que al final el tiempo muchas veces lo podemos sacar para nosotros, ¿no? Entonces son estos hábitos los que básicamente hoy os quería contar y voy a ver, mira, qué hora es porque tenemos 15 minutitos y os voy a proponer, si queréis, daros algunos tips sobre lectura rápida, porque yo os digo que a mí la lectura rápida ha sido uno de los hábitos que más me han cambiado la vida y al final fijaros que a nosotros desde pequeños nos enseñan a leer de una determinada manera que quizás no es la manera más óptima, ¿no? Entonces, cuando cambias tu forma de leer, al final no es, o sea, la lectura rápida es leer de otra forma, no es de repente tener superpoderes ni tener una vista que lo puedas ver todo de una vez, no, es leer de otra manera, ¿no? Entonces, ¿os apetece que veamos algunos tips sobre lectura rápida? ¿Sí? Y sí, bueno, si tenéis alguna pregunta de lo que llevamos hasta aquí, ¿con qué os quedáis? También quiero saber con qué os quedáis hasta aquí y... Perdona, te llamas Cristina, Sí. ¿no? Cristina, mira, yo la lectura rápida no he hecho ningún curso de formación ni nada, pero yo, por ejemplo, las leyes, para leerlas de forma rápida, y eso sí me ha servido, lo hago como en vertical. Un poco en diagonal, ¿no? Así, y, o sea, me leo primero el preámbulo o la exposición de motivos y voy pasando así rápido con el ordenador, el articulado así rápido y luego así como... Y lo hago Qué súper genial. rápido. Claro, eso sabes por qué debe ser, porque seguro que tienes tu visión periférica ya muy activa y eres capaz de leer en una columna, que es ahí donde también se Pero puede no he ido llegar. a ningún curso, no he hecho nada. Eso Pues lo he hecho mira, yo por pues mí. fíjate, si es que al final la sabiduría muchas veces la tenemos dentro, o sea que Y eso enhorabuena. me ha servido muchísimo porque la ley te quedas, o sea, pasando así rápido los artículos, ¿sabes? Y con la exposición de motivos, sabes más o menos de qué va lo que te interesa y en lo que te lo puedes centrar. Porque claro, 300 artículos no te lo puedes mirar. Pues yo te aconsejo que vengas ahí conmigo entonces y ves tú la clase de lectura rápida porque estás diciendo cosas que son geniales. Yo lo he hecho y los pongo a los demás, pero que lo he hecho por motu propio, que no me ha enseñado nada. Qué bueno. Pues enhorabuena, enhorabuena porque algunas de las cositas las vamos a ver ahora y es genial que lo hayas descubierto tú sola, o sea que enhorabuenísima. ¿Alguna otra pregunta que tengáis antes de entrar? En la visualización, ¿cómo manejan la frustración? Porque hay metas que logras y otras metas que no sé. Yo digo, por ejemplo, cuando piensas en un juicio, ¿verdad? En el juicio no eres solo tú, sino que hay una visualización, un logro, una meta que a veces es poco real. Pues mira, me alegro muchísimo de que me hayas hecho esta pregunta porque es una pregunta súper buena y aquí la clave está en una palabra que a mí me encanta, que os aconsejo también que investiguéis más sobre eso, que es el desapego. O sea, está bien tener metas, tener objetivos, pero al final lo que tenemos que ver es que nuestra felicidad y nuestro bienestar no va a depender de cosas externas. La felicidad está en nuestro interior. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner todos los medios que sean necesarios para alcanzar esos objetivos. Pero si no se logran, no pasa nada. O sea, nuestra felicidad al final no va a depender de ello. O sea, nos tenemos que centrar en la acción, en hacer las cosas de la mejor forma posible, pero desapegarnos del resultado. A veces las cosas no ocurren por cosas externas a nosotros. Entonces, es practicar el desapego. Decir, bueno, si lo consigo, genial, voy a poner todo lo que esté en mi mano para hacerlo. Si no lo consigo, no pasa nada. Y al final aquí la clave, fijaros, es que también esta es una frase muy conocida que dice que la felicidad no es una meta, sino que es el camino. Entonces también se trata de disfrutar el recorrido. O sea, para mí esa también ha sido uno de los grandes aprendizajes, es disfrutar del camino. Es como cuando vas a subir a la cima de una montaña, pues tú quieres disfrutar del paseo, ¿no? No solo focalizarte en llegar ahí. Entonces, cuando disfrutas del recorrido, te desapegas del resultado y estás en paz porque lo has hecho lo mejor que has podido, ya está. Para mí es la clave para manejar situaciones de frustración. Por el sentido de la acción, o sea, no tienes, quiero decir, estás pensando en el logro de la meta en sí, pero tienes que manejar también ese desapego de la meta. Entonces, o sea, no es que sea contradictorio porque entiendo la finalidad, pero podría desviarse hacia la frustración en ese sentido. Pues ya os digo, desapego y esto en todo, en cualquier cosa que hagáis en la vida, de verdad es poner lo mejor de tu parte, tomar acción, pero oye, desapagarte del resultado. Si no puede ser, no hay cosas que no dependen de mí,
o sea, es que al final el mayor premio es disfrutar del camino, es que al final la felicidad está en el presente, es disfrutar del recorrido, lo que hagas. Y luego ya las cosas vendrán si tienen que venir y si no, no. Pero desapegarte del resultado. Y bueno, pues ¿me apetece entonces que veamos algunos tips de lectura rápida? ¿Sí? Voy a ver qué hora es. Que nos quedan, vale, pues nada, 10 minutitos, o sea que yo creo que va a ser, mira, me voy a sentar aquí con vosotros. Mira, voy a coger también esto que os lo quiero enseñar. Así que, algunos trucos para practicar la lectura rápida, ¿vale? Ya digo que al final leer rápido es una forma distinta de leer, ¿no? Y bueno, pues al final son unas herramientas que nunca nos han contado, pero que si las aplicamos a nuestro día a día, pues va a mejorar mucho nuestra velocidad de lectura y ya no solo la velocidad de lectura, sino nuestra capacidad de comprensión, porque no es cuestión de intentar leer a toda pastilla y no enterarte de nada, no, no, es cuestión de leer y extraer la información que va a ser relevante para ti. Entonces, lo primero y fundamental va a ser la postura, porque muchas veces asociamos la lectura a lo mejor a estar en la cama leyendo un libro, ¿no? Y eso pues está genial para relajarte, o sea, ¿no? Yo no te digo que la lectura rápida haya que utilizarla siempre, sino solo cuando quieres, pues a lo mejor formarte sobre cosas de forma rápida, de forma efectiva, ¿no? Y ahí olvidaros de leer en la cama, o sea, aquí lo que tenemos que hacer es leer siempre sentado, con la espalda recta, y con un atril de lectura, porque el atril, bueno, si tenemos el ordenador, fenomenal, pero el atril lo que va a hacer es que pues, nos va a liberar mucha tensión del cuello y va a permitir que nuestros ojos vayan mucho más rápido, ¿vale? Luego, otra clave fundamental es entrar en estado alfa, que esto es lo que hemos visto al inicio de la clase, ¿os acordáis? Básicamente, yo lo que os recomiendo es, bueno, si no tenéis el libro físico, no hace falta que lo hagáis, si tenéis un libro físico, pues aquí el tema va a estar en, lo primero, ponernos en situación de ondas cerebrales relajadas para ser realmente productivos, ¿no? Entonces, yo siempre cojo el libro, si tengo el ordenador o el ebook, pues da igual, ¿no? Pero hacer estas respiraciones en 5-3-3, lo que hemos visto, para relajarnos. Luego, para mí lo fundamental es esto, apuntároslo en negrita, cursiva, subrayado, que es una o sea, podéis decir, pero esto es obvio, pero no, no es tan obvio y es que es fundamental que es tener un para qué. O sea, tú cuando te lees un libro, te lo lees normalmente con una finalidad, ¿no? Y dependiendo de la finalidad que tengas, vas a leer de una manera o vas a leer de otra. Yo hay libros, por ejemplo, que me leí hace años con una finalidad, que a lo mejor era leérmelo todo, y luego hay libros que me los he leído con otra finalidad, que es pues aprender sobre este punto en concreto. Y entonces el libro es que te lo vas a leer de forma totalmente distinta. Entonces, tener un para qué. Antes de empezar a leer, decir, oye, ¿para qué quiero leerme este libro? ¿O para qué me quiero leer esta ley? O por ejemplo, este compendio. Busco una finalidad. Y eso, para qué es muy importante, es para activar nuestro sistema de activación reticular, lo que hemos visto, ese filtro que tenemos en el cerebro, ¿no? Entonces, si ya vamos con un para qué definido, nuestro cerebro inconscientemente va a detectar mucho más fácil la información que va a ser relevante para nosotros. Y al final, ¿cuál es el objetivo de leer? Pues detectar información que nos vaya a servir. Después, otra cosa fundamental que también nuestra compañera había comentado es hacer un escaneo previo del libro. Cuando cogéis un libro, no ni se os ocurra directamente poneros a leer por la primera página. O sea, lo que hay que hacer, lo primero es coger el libro, pues la contraportada, la portada, el índice y luego ir pasando las páginas. Esto, bueno, si es en ordenador, pasarlo con el ratón, ¿no? Pero si es físico, pues lo que se dice aplanar el libro, porque luego tener en cuenta que lo vais a tener que poner en el atril, entonces aplanar el libro así con la mano, ir pasando muy rápidamente todas las páginas, esto se hace en 4 o 5 minutos, ¿vale? Ir mirando, por ejemplo, los títulos, las negritas. Al final, fijaros que en un libro, normalmente el autor resalta aquellas cosas que son más importantes con negritas, subrayados, hay veces que ponen conclusiones o que ponen frases en un cuadradito, ¿no? Ahí el autor nos está diciendo qué información hay importante. Y luego nosotros, como ya tenemos ese para qué, cuando vayamos haciendo el escaneo previo del libro, pues vamos a poder de repente, ostras, en esta página me hablan justamente de esto que creo que me va a servir para cuando yo me vaya a leer el libro ya en profundidad. Entonces te lo apuntas en tu mapa mental, que ahora os explicaré cómo hacerlo, y pones página, no sé qué, ¿no? Entonces, este escaneo previo, aunque sean 5 minutos, no es una pérdida de tiempo, al revés, es fundamental. Después, cuando vayamos a leer en profundidad el libro, utilizar siempre una guía de lectura. Y para la guía de lectura podéis utilizar, por ejemplo, vamos, yo tengo un palillo chino con la puntita pintada de otro color, podéis utilizar incluso un boli. ¿Y cómo se utiliza la guía de lectura? Pues la guía de lectura se utiliza por encima de la línea que estemos leyendo. O sea, si me estoy leyendo, por ejemplo, esta primera línea, por aquí arriba. Y la guía de lectura, igual, o sea, incluso con el ordenador también podemos utilizarla. Y eso es fundamental porque, pues, por varias cosas. Lo primero, porque va a hacer que nuestros ojos vayan en línea recta y a más velocidad. Y luego también porque vamos a ser nosotros con los que nuestra guía
vayamos marcando la velocidad a la que leemos. Muchas veces, fijaros, que nos han enseñado a leer subvocalizando. Subvocalizar, ¿qué significa? Repitiéndonos mentalmente las palabras que vamos leyendo. Por ejemplo, decirme una palabra muy larga. Ayuntamiento. Pues ayuntamiento, si nosotros subvocalizamos y leemos ayuntamiento, nuestro cerebro no necesita tanto tiempo para procesar la palabra ayuntamiento. Entonces, al utilizar la guía, nos va a ayudar mucho a leer a la velocidad que pueden leer nuestros ojos y nuestro cerebro, que es mucho mayor de la velocidad a la cual estamos hablando, ¿no? Entonces, guía fundamental para mejorar nuestra visión y para evitar esa subvocalización. Y después bueno, luego ya hay muchos consejos también, que eso si queréis en otra ocasión los podemos ver, para leer pues más con la parte más de hemisferio más derecho, más izquierdo, más la lectura fotográfica, ¿no? Que también son técnicas que se pueden incluir a la hora de practicar la lectura rápida, movimientos con la guía, que eso ya bueno, es más específico y no nos va a dar tiempo, pero con estos consejitos solo creo que os van a ayudar un montón a mejorar vuestra capacidad de lectura. Y luego fundamental, hacer mapas mentales. Yo los mapas mentales es algo que utilizo para todo, entonces mientras te estás leyendo un libro, una ley, incluso una demanda, es muy útil hacerlo en forma de mapa mental, que es este dibujito que tenéis ahí, en el cual en el centro ponéis el título y luego cada idea principal va a ser una ramita y después de cada ramita van a ir las pequeñas ramas que van a ser las ideas secundarias. ¿Y esto por qué es tan importante? Puedes decir, bueno, estos mapas mentales parecen de niño de colegio, ¿no? Pero no, es que nuestro cerebro lo que piensa es de forma irradiada, piensa en forma irradiada, conectando todos los conceptos, no piensa de forma lineal como cuando hacemos un esquema. Entonces, un mapa mental lo que hace es que te habla en el lenguaje que utiliza nuestro cerebro. Y fijaros que un mapa mental, vamos, yo siempre que leo, cuando os digo con la técnica para leerme el libro en una hora, leo y a la vez me voy haciendo mi mapa mental y en una hora tengo mi libro leído, con mi mapa mental, con las cosas importante que sean relevantes, o sea, no hay que poner cosas que no nos sean útiles para nuestro objetivo, sino las cosas realmente relevantes. Y luego, los mapas mentales te pueden servir para muchas cosas. Yo, por ejemplo, esta charla me la he preparado con un mapa mental. Cuando voy a un juicio, me hago un mapa mental y es que te lo haces en poco tiempo, organizas súper bien tus ideas y luego también, como activamos nuestra memoria fotográfica con los colores, los dibujitos, luego nos va a ser mucho más fácil recordarlo. Así que aquí va también este consejo de que penséis en mapas mentales a la hora de leer, pero también probar, por ejemplo, con una demanda, con una charla que queráis hacer, con una clase que queráis dar, porque al principio te puede parecer raro, pero es que luego no veáis lo que ayuda. Y como el mapa mental es para vosotros y nadie os va a hacer un examen de nada, pues poner aquí la información que es importante para vosotros y veréis cómo una vez haces tu mapa mental, incluso te lo puedes contar una vez si quieres, y es que se te queda en la cabeza fenomenal, con los colores distintos. Al lado de cada palabra, por ejemplo, podéis poner un pequeño dibujito que luego os ayude a recordarla mejor. Y esto es una maravilla. O sea, esto yo, si lo hubiese sabido antes, me habría ahorrado una cantidad de tiempo a la hora de leer demandas, contestaciones a las demandas y cosas. Así que, nada, pues ya, sí. Sí, o sea, no, a ver, no es que haya que utilizarlo. Esto es una herramienta como muchas otras, pero es algo que podéis utilizar, por ejemplo, exactamente, por ejemplo, me voy a leer un libro sobre meditación, pues tú te lees el libro y vas haciendo tu mapa mental, en vez de hacerte un esquema, pues te vas haciendo tu resumen, que al final además es como muy divertido, ya veréis que cuando estéis haciendo es súper divertido. Entonces puede ser cuando quieres aprender algo, o ya os digo, cuando te quieres preparar una charla, una conferencia, o estás a lo mejor escuchando una charla, pues en vez de tomar notas, te puedes hacer tu mapa mental, que es muy divertido y te habla en el idioma de tu cerebro. Claro, a ver, yo tengo una memoria muy mala, ¿eh? Yo reconozco que este sistema para mí sería complicado. Pero ¿qué pasa con la reflexión espontánea, por decirlo de alguna manera? O sea, yo estoy leyendo y algo me impacta. Sí. Lo escribo. Claro, es que sigo leyendo, eso es la clave. Incluso en el mapa mental tú puedes conectar ideas que te vengan de otras cosas. Ya veréis, por ejemplo, cuando empecéis a leer mucho sobre un tema, yo os aconsejo que si empezáis, yo creo, queréis aprender sobre meditación, por poneros un ejemplo, leeros 5 libros de meditación seguidos, porque luego veréis que hay mucha información que se va conectando. Entonces, de repente un concepto que te lees en un libro lo relacionas con un concepto de otro libro y eso, por supuesto, ponlo en tu mapa mental, porque eso a nivel también de memoria y de conexiones neuronales es un ejercicio brutal. Entonces, ahí en el mapa mental puedes poner lo que te dé la gana. Es tu obra de arte. Pon todo. Claro, entonces recomiendas que pongamos en el mapa mental lo que nos vaya y ya después cojo y reflexiono sobre esto. No.
sobre la marcha, lo vas haciendo y te estás leyendo esto, no sé qué, y te dices, pues esto me suena a lo que he leído, a lo que sé sobre esto, te lo apuntas. Si es útil para ti, al final el mapa mental es tu obra de arte, es algo que te va a ser útil para ti y tú ahí puedes poner lo que quieras, va a ser para ti. Y en cuanto más cosas pongas, también de otras cosas que conozcas, muchísimas gracias por hacer la pregunta porque eso es básico para generar conexiones neuronales. Cristina, perdona, el mapa mental es la técnica del mind mapping, ¿no? No sé si tiene su nombre, no lo sé. El creador, si lo queréis mirar, investigar más en internet, el que más ha escrito sobre esto es Tony Buzan, con B-U-Z-A-N, Tony Buzan, y creo que sí, el mind mapping, mapa Es que mental. me lo enseñaron en el trabajo en Bruselas en el 2012 y era súper práctico, debe ser eso. Pues será eso. Hacías como, o sea, todo yo qué sé, un proyecto que tenías que hacer y lo resumías en 2 páginas o en una En un página folio incluso. y era un resumen y lo podías, debe ser eso, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Yo lo que hago, fijaros, es a veces en un folio no te cabe la información. Lo ideal es coger una hoja de estas de dibujo, un DIN A3, que son más grandes, y hacer el mapa mental ahí pues para tener más espacio. Pero bueno, si son para cosas pequeñitas, como yo os digo, por ejemplo, yo esta charla me la he hecho en esta hojita y con esto más que de sobra. O sea que si no tenéis ninguna duda más, lo que quiero terminar es compartiéndoos, fijaros, una reflexión. A ver, estoy aquí. Uy, estoy al revés. ¿Sí? Y haciendo los mapas mentales, ¿no se tarda muchísimo más en leer un libro? No, al revés, porque es que vas reteniendo mucha más Tienes que información. hacer 2 cosas a la vez. Sí, pero leer el libro y hacer el mapa mental. sí, pero es que eso da igual. O sea, es que da igual porque al final, si vamos leyendo muy rápido y no retenemos información, es probable que luego se nos olvide. O sea, la magia de leer rápido es retener la información relevante y para eso hay que hacer su mapa mental. Dale, gracias. Siempre. Luego te va a ahorrar mucho tiempo a la hora de repasarlo, porque no te vas a tener que ir al libro a ver lo que decía, sino que vas a tener ahí tu resumen. O sea que es una inversión. Es una inversión. Y ya bueno, pues para terminar, quería compartir con vosotros una frase que se atribuye a Platón, que a mí me encanta, que dice que el hombre que hace que todo lo que le lleva a la felicidad dependa del mismo y no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. Así que bueno, eso yo creo que es algo que podemos adoptar en nuestro día a día, ¿no? Cuidar de nosotros, de nuestro bienestar, de nuestra felicidad. Y nada, y os doy muchísimas gracias a todos por estar aquí. Perdona un segundito, aunque ya ha habido algunos compañeros que ya han ido apuntándolos, ¿puedes repetir los nombres de los libros que has mencionado antes? Sí. Por ejemplo, El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Las 7 leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra. Las 36 leyes espirituales de la vida, de Diana Cooper. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Vivir con abundancia, de Sergio Fernández. Yo creo que con esto es para empezar. Además, luego es que vais a ir viendo que un libro te lleva a otro y te lleva a otro, ¿no? Entonces, bueno, quería, ya os digo, daros las gracias por todo. De hecho, si os ha interesado este tema de los hábitos y os gustaría pues, empezar a incorporarlos a vuestra vida, podéis mandarme un correo electrónico, un mensaje si queréis por Instagram o por LinkedIn y os hago un regalito que os va a ayudar también a poner en práctica estos hábitos en vuestra vida. Así que si os apetece, escribidme, contadme qué os ha parecido la charla y os haré un regalito encantada. Y ya está, pues animaros a que sigáis invirtiendo en vosotros, en vuestro bienestar. También, pues ya os digo, que leáis, que os forméis y bueno, pues gracias por estar aquí.